Hola colegas, bueno, en este caso quiero enseñarles o explicarles, hacerles la explicación acerca de error 68. Cuando nos llegue error 68, entonces lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje que le llega a estos componentes. Son 4 líneas, 2 que van acá y 2 que van aquí adentro, estos dos componentes, dos condensadores, y esas 4 líneas vienen aquí al softbridge, por esta parte del softbridge. Revisar que haya 1.8 en los condensadores y que acá en el voltaje, los 5 voltios, hayan 5 voltios. En este caso, el error 68 estaba por el lado de los 5 voltios, la falla estaba por el lado de los 5 voltios. Lo que revisé fue que hubiera ese voltaje y el voltaje me lo mostraba, pero había una interferencia en ese voltaje porque el voltaje subía y bajaba, bajaba a 4.98, en ocasiones bajaba hasta 3 voltios, indicándome que había una pérdida de voltaje, había una interferencia en el voltaje que le llegaba, en este caso a los 5 voltios, que son estos dos pines que están acá, estos dos son tierra, y el voltaje subía y bajaba. Lo que sucedía era lo siguiente: este fusible que vemos acá, esta especie de fusible, trabaja como si fuera una bobina, y al medirlo me medía continuidad, es decir, me medía continuidad de lado a lado, ¿sí? Al medirlo me hacía esto. Entonces la bobina, el fusible me mostraba que estaba bueno, pero tenía una interferencia. Cuando el voltaje pasaba, al haber una interferencia, el voltaje se disminuía y al momento volvía y bajaba 1 o 2 segundos y se subía, y así mantenía constantemente, bajaba 1 o 2 segundos y volvía y subía. Eso pasaba porque este componente me estaba dando, como decir, una fuga de voltaje, una interferencia, y entonces a ver esa interferencia, cuando el voltaje pasaba de un lado al otro, se me caía el voltaje porque tenía una interferencia. Entonces lo que hay que hacer siempre, en este caso, es revisar el voltaje, pero manteniendo la punta en los 5 voltios. Dejarla ahí y revisar si el voltaje oscila, si el voltaje se sube o si el voltaje se baja. Entonces, si comienza a oscilar el voltaje, el culpable de ese fallo es este componente que vemos acá, porque al medir los 5.1 voltios en esta pata que vienen acá, entonces me medía 5.16 voltios. Ahora, ¿por qué me daba error 68? Resulta que el disco duro, esto tiene un circuito que detecta ese 5.1. Cuando el circuito detecta que hay unas pérdidas de voltaje, una interferencia en ese voltaje, entonces esto trata de reconocer, de que la consola sea reconocida o reconocido el disco duro, y al no haberse reconocido, cuando enciende se demora un poco en el logo, tratando de ser reconocido por la consola, pero al haber unas pérdidas de voltaje aquí, entonces me daba error 68, me mandaba un pantallazo negro diciéndome que hay un error 68. Entonces, para que el disco duro funcione, tiene que haber ese voltaje constante, no debe de oscilar, ni subir, ni bajar, debe de estar constante el voltaje para que pueda ser reconocido por la board y pueda trabajar bien y no nos dé ese error, porque eso era lo que estaba presentando. Había una pérdida, se estaba perdiendo un voltaje o una interferencia en este circuito, y por lo tanto el disco duro, al no reconocer ese voltaje constante que tiene que llegarle, pues entonces no era reconocido por la board y lo que hacía era mandar un error 68. Entonces espero que este video les haya servido para cuando tengan ese error.